este sueño de ser una gran capital del mundo está haciendo que, por ejemplo, empecemos a recibir no solamente obras de teatro diferentes, sino premiadas y actores que muestran otra forma de hacer teatro. En este caso es Mauricio Dayub. Seguramente, si vieron la serie de Maradona en Amazon, Sueño Bendito, lo reconocerán por su participación, o si han pasado por Buenos Aires en algún momento, habrán visto su obra o habrán sabido de él en alguna de las marquesinas de Buenos Aires, porque es uno de los artistas más queridos, reconocidos, y que va a estar en Miami hacia fin de año. Pero queríamos anticiparnos de su visita conversando un poco con él y presentarlo para aquellos que no lo conocen. Es Mauricio Dayub. Mauricio, encantado de saludarte. Bienvenido. Hola Julio, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, eh, podemos resumir tu historia diciendo que has encontrado un lugar en el teatro. Esto no suele darse con tanta facilidad para los artistas donde se refugian en la televisión o en el cine, pero tú has encontrado ese espacio y reinas en el teatro. Y no solamente haciendo teatro, subiéndote al escenario, sino contando tus propias historias. Y creo que eso ha marcado una diferencia con la carrera de otros artistas, ¿no? Sí, qué lindo que es escucharlo, que lo adviertan otros, que lo observen otros, porque yo siempre lo viví como una carencia. Yo siempre que me subía a un taxi, el taxista me preguntaba qué estaba haciendo, me preguntaba con quién estaba trabajando, y yo nunca le podía decir ni con Ricardo Darín, ni con Norma Leandro. Siempre le decía, no, estoy haciendo una obra yo, con un Claro. amigo, a veces con un amigo, a veces solo. Pero fui encontrando en los últimos años extraordinariamente en historias personales la identificación de muchísima gente. Ya hace más de 25 escribí la primera obra que se llamó El Amateur, contando la historia de alguien que intentaba batir un récord para ser único en el mundo, que era la analogía que ya había encontrado para expresar el enorme esfuerzo que tenía que hacer viviendo en una gran ciudad para que los demás advirtieran que yo tenía algo para ofrecer. En los últimos años, con El Equilibrista, contando la historia de mi mamá, de mi abuela, la historia de mi familia, de mis abuelos anónimos, que hoy te diría que ellos son los que llenan los teatros. Me esperan cientos de personas para abrazarme, para compartir la misma historia de inmigrantes, la misma historia que vivieron sus abuelos, que viven ahora con sus hijos. Una historia de vida muy divertida, como decías al principio, que estaban habituados en el Teatro Miami, que sí conozco muchas de esas obras que se han estrenado allá, pero al mismo tiempo un espectáculo fuertemente conmovedor. El Equilibrista resume esas dos cosas, ¿no? Estamos habituados a reírnos en las comedias y a emocionarnos en los dramas. En El Equilibrista se va y se viene de una emoción a otra de un modo increíble. Eso ha hecho este recorrido tan extraordinario, ¿no? Que haya podido estar hace más de 4 años en cartel en Buenos Aires, no solo en mi sala, sino también en el Maipo, en el Teatro Nacional, una sala de 1000 localidades. La estoy haciendo por todo el país durante todos los fines de semana. Estuve en Madrid, estuve en Israel. Bueno, he ganado todos los premios. No puedo estar más que feliz, no quepo de la alegría que tengo porque hago de grande lo que me imaginé que iba a ser cuando era chico, pero con mucha adhesión, con mucha coincidencia con el público, mucho más de lo que yo esperaba. Bueno, y volvemos a ese punto, porque entiendo que El Equilibrista es un espejo para todos los que volvemos a la infancia a mirar nuestras historias de vida. Y en tu Sí, caso hay una... y voy a hacer que lo repitas porque lo he escuchado en otras entrevistas y sé que es una gran historia. La contarás lo más sintética posible, pero cuando tú regresas a Italia para encontrarte con quien no te pensabas encontrar, que era la familia de tu padre, ¿no? De tu madre. sí, yo pensaba ir a ver la puertita de la casa donde había nacido mi mamá, donde había vivido con mi abuela hasta los 5 años, que era la edad a la que había venido a la Argentina, Ujú, porque mi abuela me había dicho que no quedaban familiares y que ella no recordaba ninguna dirección. ujú, Pero yo, con los datos que tenía, que mi mamá decía que jugaba en una callecita empedrada, que en la esquina tenía una torre de piedra con un reloj en la parte superior,
a la que llamaban el Campanile y que le daba nombre a la calle. Empecé en todos los lugares abiertos de esa callecita, el Campanile, preguntar si conocían el apellido de mi mamá y de mi abuela. En un lugar muy parecido al en el que yo nací en mi infancia, me dijeron que sí, que sabían quiénes eran, y llamaron por teléfono y a los 5 minutos me dijeron, alguien te va a venir a buscar y te va a llevar a la casa de tu familia. Y ahí me sorprendió, pensé que estaban equivocados porque mi abuela me había dicho muchas veces que no fuera porque no quedaban familiares. Cuando yo llegué a esa casa, ya se habían acercado varios familiares que esperaban ansiosos la llegada de increíblemente la hermana de mi abuela. La habían ido a buscar a la misa para avisarle que yo estaba. Cuando ellos dijeron la hermana de la Tuanonna, yo dije, no puede ser, estoy en una casa equivocada. Cuando esta señora llegó muy emocionada y me dio un abrazo, yo por encima del hombro de ella, empecé a ver las caras de los que ya estaban ahí, y en las caras de ellos veía el parecido a mis tíos argentinos, mi tío el pintor, mi tío el albañil. Y rápidamente en ese abrazo yo sentí que estaba con mi familia, que estaba en una casa que me pertenecía. A los 15, 20 minutos habían armado una mesa como para 50 italianos que entraban y tocaban el portero, salían, iban a buscar unos o otros, venían todos con regalos, con cosas para mostrarme, con cosas para que recuerde mi abuela. Y todos los más chiquitos y los más grandes decían, ¿dónde está la Giuseppina? ¿Dónde está la Giuseppina? Cuando terminó esa cena enorme, para hacértela corta la historia, una persona que me llevó a donde yo quería, que era a conocer exactamente el lugar donde había nacido mi mamá, para llevarle esa foto, ese recuerdo, me dijo, ¿vos sabés por qué todos te dicen dónde está la Giuseppina? No, digo, no. Tu abuela falleció preguntando, la mamá de tu abuela falleció preguntando dónde estaba ella, porque ella se fue. ¿Vos sabés por qué se fue? No. ¿Sabés por qué hace 55 años que no llama por teléfono, que no escribe una carta? No, no, ella creía que no había más familiares. Le dije yo, no, ¿cómo va a creer? No. Y ahí me contaron que mi abuela se había enamorado de alguien que no le gustaba ni a su hermana ni a su mamá, porque no era la persona indicada. Esta persona la dejó embarazada. Por la vergüenza que significó, él se tuvo que tomar el primer barco que saliera para América, con la promesa de que le iba a escribir cartas todos los meses hasta que consiguiera trabajo para poder invitarla a que lo acompañe. Mi abuela durante 5 años no recibió ninguna carta, pero un día se enteró que no las recibía porque la mamá y la hermana se las escondían para que no se fuera detrás de él. Un día mi abuelo mandó los pasajes con un primo hermano, ella se enteró de todo y ella se tomó el mismo barco que se había tomado él, que era mi abuelo, sin hablar y sin saludar nunca más a su mamá y a su hermana. O sea, ellas por cuidarla, por protegerla, no la vieron nunca más. Y no se vieron nunca más. Hasta que llegué yo, que tuve que linkear, para poder darle todos esos regalos que me habían dado a mi abuela, tuve que desde Argentina hacer el llamado telefónico para que ella hablara. Después de 55 años, se había ido a los 19, que hablara con su hermana. Mi abuela se negó, pero yo le dije, ven abuela, no te puedo dar nada de todo lo que te traje si no hablamos. Entonces me dijo, espérame acá. Se fue, pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y al rato vino vestida y peinada como para encontrarse personalmente con su hermana. A mí me dio una responsabilidad tremenda y empecé en ese momento se discaba el teléfono, a discar el número. Cuando escuché hola del otro lado, le pasé. A mi abuela le salió increíblemente, no la voz que tenía ella, le salió una voz finita, como de nena. Y a mí me pareció que la que hablaba era la de 19 años que se había ido una vez y que estaba volviendo a hablar con su hermana después de 55 años, con esa voz que tenían las dos en ese momento. Ella dijo hola 2 veces y enseguida me pasó el teléfono y me dijo, bueno, yo ya cumplí, yo hablé, ellos no hablan.
No, abuela, le digo, ¿cómo no van a hablar? Hace 55 años que están esperando este llamado. Por favor, permitime. Tomé el teléfono y claro, quise escuchar y no es que no hablaban, Estaban llorando. lloraban, Claro. claro. Los secretos de familia. Bueno, cuánto daño hacen, pero también cuántas puertas se abren cuando uno logra romper esos misterios, ¿no? Eh, Tremendo, mirá, Imagino tremendo. también eso mismo con nosotros mismos. Y no sé si el equilibrista irá por allí porque tú justamente hablas de que el mundo es de aquellos que se animan a perder el equilibrio. Que quizás es justamente eso, ¿no? Mantenemos el equilibrio tratando de mantener una cierta identidad que un día se rompe y empezamos a ser nosotros mismos. Sí, es que hay que animarse a eso. A mí me pasó, esa era una frase que repetía mi abuelo, y un día cuando yo iba entre los 19 y los 20 y pico, me di cuenta que yo era lo más parecido a lo que los demás querían, pero muy poco a lo que yo necesitaba. Y tuve que tomar una determinación y animarme a ser yo. Y para ser yo, por supuesto, era más difícil en la ciudad en la que todos me conocían, porque todos me trataban del modo que yo había sido hasta ese momento. Claro. Y yo tuve que dejar todo, dejar mi familia, mis amigos y ir detrás de lo que yo sentía, de lo que yo quería, que era desarrollarme en la profesión que yo sentía que era para mí, y no la que estaba estudiando, que era la que mis padres me habían indicado como una buena carrera para el futuro. A partir de ahí empecé a ir de pensión en pensión, solo en Buenos Aires, una capital enorme comparada con el pueblo donde yo había nacido. Este, Viví experiencias extraordinarias y hoy le agradezco muchísimo a todo lo que no tuve en ese momento, porque el hecho de no tener nada me generó un gran deseo de lograr lo que yo sentía, lo que yo quería. Ese deseo generó energía y esa energía me hizo lograr lo que tengo hoy, que es haberme desarrollado en la profesión que yo quería, como actor, como autor, como productor, como director, como dueño de sala. Hago todos esos rubros, tengo un teatro, eh, tengo la posibilidad de contar historias y de coincidir con el deseo del espectador, y eso me pone tan orgulloso y me da tantas ganas que nadie puede creer la cantidad de funciones que hago, porque estoy con 3 obras en este momento. Sí. Bueno, de hecho vas a traer dos y en un momento quiero hablar de eso y decirles que ya van a conseguir las entradas, que pueden buscarlas ahora. Pero escuchándote y siendo autor y el protagonista de El Equilibrista, no es casual, ¿no? Me pregunto si todo esto que te ha ido pasando sientes que por fin tu destino se equilibró o todavía hay una deuda o todavía sientes que no se hizo justicia. No, mirá, Julio, vos sabés de estas cosas, me parece. Muchas veces yo voy por la calle y me quito la gorra, miro el cielo y digo, estamos más que a mano. Claro, ok. Me diste mucho más de lo que yo esperaba. Ujú. Yo soy inmensamente feliz, tengo una vida muy plena. Mi vida fue creciendo de menor a mayor, pasaron muchos años hasta que se acomodó. A los que empezaron a estudiar conmigo se les dio o se les dieron muchas posibilidades a los 30, a los 40. A mí se me dio mucho más tarde, pero hoy no me alcanza el día para disfrutar todo lo que me pasa, para compartir con el público todo lo que comparto, para compartir con los propios compañeros, porque a raíz de esta posibilidad de tener éxito también, es que tengo la suerte de que me compartan los trabajos, las obras que escriben, Ujú. que vea ensayos, que los ayude a armar las producciones. Y es increíble que yo, que empecé de tan abajo y tan sin nada, hoy sea el que pareciera que tiene lo que hay que tener. Mira, te voy a contar algo muy cortito que me pasó este fin de semana en mi pueblo. Ujú. Llevé El Equilibrista por cuarta vez y yo admiraba cuando era chico un payaso que se había podido desarrollar y que llenaba sus festivales. Y mis primeros años en Buenos Aires, este payaso estaba trabajando muy bien, tenía su programa de televisión, estaba en los circos, lo seguían muchísimo los chicos en las vacaciones de julio. Yo trabajé como asistente de él un tiempo
Este fin de semana ya tiene 76 años él. Me sorprendió, me trajo al teatro el vestuario de payaso de la última función que hizo, porque me dijo que en mis manos iba a estar donde tenían que estar. Me hizo una caja que la hizo él con las chalupas adentro, con un afiche y una dedicatoria, sus canciones, todas acomodadas en la caja que se va abriendo de un modo muy mágico. Y yo digo, qué lindo cuando uno sueña algo y se la juega y va por ahí. Y mucho más lindo cuando se da. Pero si no se diera, también vale la pena, porque quiere decir que nos pasamos la vida intentando en el camino que uno quiere, ¿no? A mí me parece que eso es impagable. Sí, cuando leo tu biografía o voy mirando todo lo que has vivido, eh, pongo en otro lugar la dificultad y digo, bueno, es que la dificultad fue lo que te hizo. Sin la dificultad Sí, no tendrías el brillo que hoy estás alcanzando, ¿no? exactamente, exactamente. Pero uno cuando ve la dificultad, se tira atrás, piensa que le pasa porque, claro, porque venía de un pueblo, claro, yo porque no tenía pinta, claro, yo porque no sabía hablar inglés, no, yo porque jugaba mal a los deportes, ¿no? Uno se la agarra con uno mismo y en realidad no advierte que esa dificultad te está dando la posibilidad de fortalecerte y de buscar. Porque yo nunca pensé que iba a poder escribir, por ejemplo. La primera obra que escribí, me gané el máximo premio que hay en la Argentina para los autores de teatro, compartido en la terna con los dos autores más grandes que tiene la Argentina, con Roberto Cosa y Gorostiza. O sea, increíble. Y yo no sabía que podía escribir. Pero si se me hubieran dado las cosas, no me hubiera levantado a las 6 de la mañana durante tantos días a probar a ver si yo podía escribir, porque como nadie me ofreció un buen papel, yo dije, me lo voy a escribir yo. Por supuesto que después de haberlo escrito me lo tuve que producir, porque le llevé mi obra a varios que casi se reían, ¿no? Pero que después cuando la obra funcionó, me llamaron por teléfono. Mauricio, vamos a contarles los que les gusta el teatro en Miami, y yo diría a un nuevo público que está llegando a Miami. Miami es una ciudad de paso, es una ciudad de un poco de años, entonces a veces las personas que han estado aquí hace 20 años ya no están, pero está llegando todo un público nuevo de Latinoamérica, muchos argentinos, y también vienen con este deseo de encontrarse con buen teatro, ¿no? Entonces vamos a contarles de qué se trata, o contarle un poco más acerca de El Equilibrista y también de El Amateur, que son las dos obras que vas a traer. Exactamente, son dos historias que me pertenecen, que me representan en el escenario y que hacen que me pueda representar tanto en la vida como en el escenario, porque hablan de lo que siento, de lo que me gusta, de lo que me conmueve, de lo que me hace reír. El Amateur es la historia de alguien que puede cumplir su sueño a través del otro, cosa que en la Argentina, por ejemplo, está siendo imposible, y los espectadores que vienen no se quieren ir cuando termina la función porque ven representado arriba del escenario lo que debería pasar en la vida. Y como si esto fuera poco, los que lo logran son los que ya hemos ninguneado y ya creemos que no pueden nada, ¿no? Los que hemos marginado nosotros mismos porque el sistema nos enseñó a que esa gente no va a poder, lo cual conmueve mucho más. Voy a estar con los dos espectáculos en Miami en noviembre. Va a ser un placer volver a compartir fuera del país mis espectáculos. Le tengo mucha fe a Miami, no solo a los argentinos, sino a todo el mundo de habla hispana, porque es un espectáculo que yo he llevado por otros países del mundo donde han venido espectadores que entienden el idioma y no son solo argentinos y encuentran la esencia de los espectáculos que hago. En ellos se encuentran también la esencia de lo que están buscando, ¿no? Vamos a decir que tu productor también piensa lo mismo que tú, porque hay doble función. Eso es una rareza dentro de los visitantes a Miami. El Amateur va a estar 8 y 9 de noviembre en el Alan and Diane Live and Theater, esto es en North Miami Beach, y el 11 y el 12 de noviembre en el Manuel Artime, que es un teatro suficientemente grande como para que podamos llegar muchas personas. Las entradas están en Ticket Plate. Hoy estaba revisando y ya hay
bastantes entradas vendidas significa que hay un interés de personas que te han seguido y que cuando se enteraron que vienes ya tienen sus tickets. Y aquellos que no te conocían y que te van a conocer a partir de este viaje, decirles que no demoren justamente por lo mismo, porque las entradas ya se están vendiendo y muy bien, aunque sea en noviembre. Esto es el 8 y el 9 en North Miami Beach y el 11 y el 12 aquí en Miami, en el Manuel Artime, en ticketplate.com. Pueden encontrar los tickets, buscan por Mauricio Dayub en toda la programación hasta llegar a noviembre y allí pueden ya conseguir las entradas. Mauricio, ¿cómo, no sé si has tenido esta experiencia, cómo es poder contarle la historia a un público tan diverso? Porque si vas a España, la mayoría son españoles y algún argentino, pero la mayoría españoles. Y aquí no hay mayorías. Aquí, bueno, quizás haya mayoría de argentinos que te sigan, pero aquí vas a tener un poco de todo. Es mezclado. Me da pudor decirte, pero yo no había ido a Israel nunca a trabajar. No me conocía a nadie. Y agoté las 3 funciones que hice y me sorprendió muchísimo. Y tanto me sorprendió que le pedí a la productora que hiciéramos una charla posterior, porque yo quería saber quiénes eran, por qué habían ido. Claro. Y fue extraordinaria la charla, porque no solo había argentinos, había de muchos países, como te decía, y todos necesitando algo que el mercado no nos está dando, ¿no? Revalorizar nuestra propia vida, dignificar nuestra propia vida, a través de un espectáculo divertido, emocionante y fuertemente conmovedor, reencontrarnos con nosotros mismos y con las cosas que nosotros de verdad creemos que son importantes. Me pasó en Madrid, por ejemplo, que hice más funciones, donde ya teníamos los pasajes sacados y no me podía quedar, pero vinieron varios productores de otros teatros a decirme que si quería volver, no me pasaría lo mismo, que con localidades agotadas no podía agregar funciones, porque yo estaba en un teatro oficial que no podía agregar funciones, y se habían agotado una semana antes las entradas. Pero no se lo podía imaginar ni mi productor Lino Patalano, que había llevado a Darín, a Julio Boca, porque la verdad es que soy un actor al que le va muy bien en Argentina, pero que no he salido tanto, y las veces que he salido, he estado en Washington, en San Sebastián, en Barcelona, en el Grec 2 veces, en el Festival Grec, pero siempre dentro del marco de festivales internacionales, lo cual no es lo mismo que ir así en forma comercial. Claro. Así que creo con toda seguridad que en Miami va a pasar lo mismo que viene pasando, y ya la fe está puesta porque con tanta anticipación las entradas se están vendiendo. Sí. Y con mucha fe porque estamos detrás de una visa de trabajo que nos permita volver. Ya hay otras 3 ciudades que han pedido las obras, así que creo que pronto estaré también en otras ciudades con el amateur y con el equilibrista. Bueno, imagino Nueva York va a ser la próxima, ¿no? Sí, sí. Ahí nuestro productor de Ancla Producciones, Claudio Berró, ya me mandó la foto de los teatros. Estamos muy entusiasmados, la verdad que es hermoso para mí. Siempre es un placer poder escucharte, te agradecemos mucho que hayas cambiado un vuelo para poder no mover la entrevista, y sé que te estás yendo a Rosario o al interior, ¿no? Sí, estoy viajando con las 3 obras, porque la que dirijo con Adrián Suárez y Diego Peretti va a Uruguay, a Punta del Este. Yo estoy yendo por hacer la función número 17 a Rosario. Es un récord total. No lo puedo creer porque grandes actores han hecho 10, 12 funciones, y yo ya voy por la número 17, pero manteniendo esta alegría preciosa de tratar de que esto no se corte y que siga así, que el público me siga eligiendo. Por aquí te esperamos entonces. Recordarle a nuestros oyentes que en ticketplate.com pueden conseguir las entradas, que va a estar el 8 y el 9 de noviembre haciendo el amateur y el equilibrista 11 y 12 de noviembre en el Manuel Artime, ticketplate.com. Y nos cruzaremos por aquí, Mauricio, o antes en Buenos Aires. Ojalá pueda ver la obra en Buenos Aires antes de que llegues por aquí. Ojalá, Julio, me va a encantar. Dale, un abrazo. Un abrazo grande para vos, para el equipo y para todos los oyentes. Muchas gracias. Mauricio Dayub. En ticketplate.com pueden buscar las entradas. Llega una de las obras más importantes que está ocurriendo en Argentina desde hace ya muchos meses y finalmente la tendremos aquí en Miami. Así que quienes gusten del buen teatro,
Ya saben dónde, ticketplay.com. Es en noviembre, pero de todas maneras las entradas ya están disponibles porque van avanzando muy rápido.